libro de Jeremías, el profeta Jeremías, al capítulo 1, de Jeremías, capítulo 1, y leemos los primeros versículos hasta el versículo 4. Dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, tierra de Benjamín. La palabra de Jehová que fue a él en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en los 13 años de su reino. Asimismo fue en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del 11º año de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Entonces, lo primero es la época de Jeremías. Ok, la época. La época de Jeremías, que la tenemos en los días de Josías. Los días de Josías, según el versículo 2, en los días de Joacim, y en los días de Sedequías. Los días de Sedequías. Digamos que parte, ¿cierto? Parte de ese, porque dice a los 13 años de su reino, o sea, no todo el reino de Josías, sino parte. Entonces vamos a mirar estos reinados. Básicamente, digamos que el reinado de Joacim, el reinado de Joacim está entre el 609 y el 598. Antes de Cristo, que es el reinado que está como en el medio de estos dos. Vamos a mirar entonces estos reinados, y tenemos que Jeremías comienza su ministerio dice ahí, unos años antes, unos 15 años antes del 609, un tiempo antes de ese reinado. Vamos a mirar en Segunda de Crónicas 26, de qué nos hablan esos tiempos. Segundo libro de las Crónicas, 36. Segundo libro de las Crónicas 36. Segundo libro de las Crónicas, podemos leer desde el 35:20 y el capítulo 36. Desde el 35:20, que es como el final del reinado de Josías. Aunque ahorita iremos un poquito más sobre Josías. Entonces, segundo libro de las Crónicas 35:20 dice: después de todas estas cosas, luego que Josías hubo aparejado la casa, Necao, rey de Egipto, subió a hacer guerra en Carcames junto a Éufrates, y salió Josías contra él. Y él le envió embajadores diciendo: ¿qué tenemos tú y yo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios dijo que me apresurase: déjate de tomarte con Dios, que es conmigo, no te destruya. Mas Josías no volvió su rostro atrás de él, antes se disfrazó para darle batalla y no oyó las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Maguedo. Y los arqueros tiraron al rey Josías flechas, y dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos le quitaron de aquel carro y pusieron en otro segundo carro que tenían, y trajeronle a Jerusalén, y murió. Y sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén puso luto por Josías.
Josías. Y endechó Jeremías por Josías, y todos los cantores y cantoras recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las han vuelto en ley en Israel, las cuales están escritas en las lamentaciones. Los demás de los hechos de Josías y sus misericordias, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, vean que está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Entonces tenemos unas cosas ahí que nos importan, y es que Jeremías también lloró a Josías. Ahí lo vemos, encontramos al profeta Jeremías en el segundo libro de las Crónicas, y que por eso se escribe también el libro de las Lamentaciones, que parte de ahí donde empieza a escribirse el libro de Lamentaciones. Eso lo encontramos en el versículo 25. En el capítulo 36 dice: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, e hicieron el rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Entonces mire que en el libro de Jeremías nos dice que es Josías, Joacim y Sedequías, pero acá dice que después de Josías siguió Joacás, pero reinó 3 meses. Entonces no lo incluyen como en ese momento, porque es muy poquito el reinado. Y el rey de Egipto le quitó de Jerusalén y condenó la tierra en 100 talentos de plata y 1 de oro, y constituyó el rey de Egipto a su hermano Eliacim por rey sobre Judá y Jerusalén, y mudóle por el nombre Joacim a Joacás. Pero entonces mire que en el libro de Jeremías lo llamaban Joacim. Ahí dice que puso a Eliacim y mudóle el nombre Joacim. O sea, le puso ese nombre, Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y llevó a Egipto. Entonces este Joacim se llamaría Eliacim, pero él le puso por nombre, el rey de Egipto le puso por nombre Joacim. Y cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó en Jerusalén 11 años. Entonces ya tenemos por lo menos de acá 11 años de profeta, de profecía. Esta parte dice que a los 13 años de su reino, ¿cómo dice Jeremías 1, los primeros versículos? Dice: las palabras de Jeremías, hijo de Josías, la palabra de Jehová que fue a él en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, a los 13 años de su reino. A los 13 años de su reino. Entonces aquí empieza a los 13 años de su reino, que todavía no sabemos cuándo fue, cuántos años profetizó. Sabemos que empezó a profetizar a los 13 años del reino. O sea, no sabemos exactamente cuánto tiempo duró para llegar a Joacim, no sabemos, pero sí a los 13 años de que este señor empezó, él empezó a profetizar. Entonces tendríamos que calcular cuánto Josías reinó, cuántos años reinó, para saber cuánto le restan en el tiempo de la profecía de Jeremías. El versículo 25, de 5, de 2 Crónicas 36. Y cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años, y reinó en Jerusalén 11 años, e hizo lo malo en los ojos de Jehová su Dios. Subió contra el Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado con 2 cadenas le trajo a Babilonia. Entonces ahí podemos ver que es el comienzo de la cautividad babilónica, que es lo que habíamos hablado. Isaías profetiza antes de la cautividad, aunque profetiza cosas sobre la cautividad, incluso sobre la salida de la cautividad. Y Jeremías profetiza prácticamente en la misma cautividad, un poquito antes y en la misma cautividad. Versículo 6. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado de 2 cadenas le trajo a Babilonia. Y metió también en Babilonia Nabucodonosor parte de los vasos de la casa de Jehová, y púsolos en su templo en Babilonia. Los demás de los hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, he aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Entonces también es un reinado muy poquito, ¿cierto? Hizo lo malo en los ojos de Jehová. A la vuelta del año del reino de Nabucodonosor, envió y se lo llevaron en Babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedecías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Entonces este Sedecías es el mismo Sedequías, ¿viste? Sedecías. Y miren la importancia de los vasos de la casa de Jehová, o sea,
Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5 dice: el rey Balsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y contra todos 1000 bebía vino. Y Balsasar mandó con el gusto del vino que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre trajo del templo de Jerusalén para que bebiesen con ellos. Entonces, esos son los vasos que nos habla Segunda de Crónicas capítulo 36. Son estos vasos que están en Daniel capítulo 5. Entonces, ustedes que están aprendiendo, ustedes están aprendiendo a mirar la Biblia como un todo, ¿cierto? No como por partecitas, sino como una historia completa. Estos vasos de acá son estos mismos vasos. Aquí nos cuentan cuándo los llevaron. Y aquí nos cuenta, en Segunda de Crónicas nos cuenta cuando los llevaron. Y en Daniel cuando bebieron en esos vasos, cuando los profanaron de la casa de Jehová. Versículo 11. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo en los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante de Jeremías profeta, que le hablaba de parte de Jehová. Entonces, cuando reinó, otros 11 años. ¿Qué profeta tenemos ahí? A Jeremías. Mire que igual me lo menciona, ¿cierto? Tenemos a Jeremías. Asimismo se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y también todos los príncipes y los sacerdotes y el pueblo aumentaron la rebelión, rebelándose conforme a todas las abominaciones de las gentes y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo medicina. Por lo cual él trajo contra ellos al rey de los caldeos, que pasó a cuchillo sus manseos en la casa de su santuario, sin perdonar mancebo, ni doncella, ni viejo, ni enfermo. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y todos sus palacios quemaron a fuego, y destruyeron todos los vasos deseables. Los que quedaron de la espada los pasaron a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra cumpliese sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fuesen cumplidos. Entonces, al final de los 70 años, Ciro, que acuérdense que Isaías le llama Mesías y le llama pastor, entonces al final de los 70 años, Ciro, dice el 22, más el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová, dicha por la boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. Entonces, había que cumplirse los sábados de la tierra. ¿Y qué significa los sábados? 70 años, porque el sábado es el séptimo día, ¿cierto? Entonces, digamos, domingo 10 años, lunes 10 años, martes 10 años, miércoles 10 años, jueves 10 años, viernes 10 años y sábado 10 años, 70 años. Entonces es como una semana de años, se tenían que cumplir las 70 semanas de años. Entonces ahí se cumplen las 70 semanas para que sirva entonces de la orden de regresar, del regreso del pueblo de Israel a su tierra. Entonces ahí vemos, vamos a mirar entonces lo de Josías en Segunda de Reyes 24. Segunda de Reyes 24. Segunda de Reyes 24. El verso. Se me perdió el verso. Veamos qué dice. Segunda de Reyes
22, veamos Segunda de Reyes 22. Y ahí nos damos cuenta. Y cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Listo? Ahí tenemos eso. Cuando él comenzó a reinar tenía 8 años y reinó 31 años. O sea que Jeremías empezó a predicar cuando Josías tenía ¿cuántos años? 8 más 13. Porque él empezó a los 13 años de su reino, empezó a predicar a los 13 años de su reino. Y él empezó a reinar cuando tenía 8 años. Entonces Jeremías empezó a profetizar cuando Josías tenía ¿cuántos años? 13 más 8. 21 años. Ahí, cuando Josías tenía 21 años, es que Jeremías empieza a profetizar. ¿Y cuántos años reinó? 31. Entonces, 31 menos 13. No, espera. 31 menos 13. ¿Por qué menos 13? Él reinó 31 años. Ah, sí. Él reinó 31 años. Pero de los 31, 18 años. 18 años. Entonces, ese es el tiempo del tiempo que predica Jeremías como profeta. ¿Cuántos? 10, llevo 1, 2, 3, 40 años. 40 años profetiza Jeremías. Si nos dio bien, Josías reinó 31 años, pero Jeremías empieza a predicar a los 13 años de su reino, o sea, cuando él tenía 21 años. Entonces a los 31 hay que quitar estos 13, hay que quitárselos porque estos 13 años no los predicó. Predicó fue 18 con Josías, 11 con Joacim y 11 con Sedequías. Listo. Por todo entonces, 8, 9, 10, llevó 1, 2, 3, 4 en la predicación de Jeremías. 40 años, pues, más o menos, ¿cierto? O sea, esas cifras nunca son exactamente, pues, como serían, pero digamos más o menos 40 años la predicación. ¿Cuánto tiempo predicó Isaías? Profetizó. Pilas que tienen examen en estos días. ¿Cuánto tiempo profetizó Isaías? Como 60 años. Isaías profetizó mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, entonces en esos 3 reinos podemos nosotros notar que todo el tiempo de la predicación, prácticamente, todo el tiempo de la predicación de Jeremías está haciendo lo malo delante de Jehová al pueblo, excepto pues una parte en Josías, la primera parte que se llama como un avivamiento, porque Josías derribó los altares, derribó los dioses, los ídolos, cuando él tenía, creo, como 18 años, llegó con toda, acabar con los ídolos, con los altares, con todo. Pero la última parte no fue tan bien porque él tomó el lugar de Dios, la última parte. Bueno, vamos a Jeremías otra vez. Vamos a Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1. Entonces vamos a mirar el llamado. Digamos que esto sería el contexto. Ya en este libro no vamos a leer versículo por versículo porque nos queda muy pesado. Pues. Algún día tenemos que terminar esto. Vamos a ver el llamado. Dice el versículo 5: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que saliste de la matriz te santifiqué a las naciones, te di por profeta. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy mozo. Díjome Jehová, no digas soy mozo, porque todo lo que te enviare dirás, y todo lo que te mandare dirás. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dijo Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca, y díjome Jehová, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para echar a perder, para derribar, y para edificar y para plantar. O sea que el ministerio de Jeremías no era como simplemente poner
y plantar, o sea, destruir, acabar con todo, y después de acabar con todo volver a edificar. Ese fue con el ministerio. En el versículo 5 donde dice: antes que te conformas en el vientre te conocí, y antes de que salieses de la matriz te santifiqué. Es como un asunto que habla sobre la omnisciencia de Dios. O sea, Dios conoce las cosas desde antes de que pasen. No necesariamente, no como piensan algunos, que es que antes de ser humanos éramos ángeles. Hay gente que piensa así, como antes de ser humanos éramos ángeles, y entonces utilizan este versículo que dice: vea que Dios conocía a Jeremías desde antes de que él naciera, o sea que era un ángel, era un espíritu. Pero no, ahí lo que está hablando es como de la omnisciencia de Dios, que Él conoce todas las cosas. Eso sería pues como otro curso y otro tema digamos, de los atributos de Dios, cosas como así, otro asunto para hablar, pero solamente para que tengan en cuenta eso. Entonces Dios llama a Jeremías, él dice pues que es un muchacho que no sabe hablar, y básicamente ese es el llamado correcto. Yo creo que el llamado incorrecto es el que quiere tener el llamado, pues como ser un predicador o algo así. Pero el llamado correcto, nosotros siempre vemos a los hombres rechazando el llamado, pero Dios dándoles más, diciéndoles que tienen que hacerlo, ¿cierto? Siempre lo que no, yo no estoy para eso, a mí no me pongan en eso, pues yo no sé hablar, tal cosa. Pero Dios más mostrándoles que sí deben de ser. Ahora, el deseo, me imagino que eso es también un poquito contradictorio, porque el deseo puede estar, el deseo está ahí, porque la Biblia dice: si alguno apetece obispado, buena obra desea. Entonces como que el deseo está, pero uno nunca está como mostrando que lo quiere, ¿cierto? Como no, es que yo sí quiero, yo soy capaz, yo soy un buen predicador, yo soy tal cosa. No, es como que es lo contrario. Y ese en la Biblia es como el llamado correcto. Así fue Moisés, así fue Isaías, así Jeremías. Bueno, los que conocemos ese Samuel, ¿cierto? Los que conocemos ese Samuel, conocemos esa historia. Dice el versículo, vamos a leer el 13. Y fue a mi palabra de Jehová segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: yo veo una olla que hierve, y su aspa está en la parte del aquilón. Y díjome Jehová: del aquilón se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del aquilón, dijo Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos los muros en derredor, y junto a todas las ciudades de Judá, y hablaré con ellos mis juicios a causa de toda su malicia. Entonces, en el llamado podríamos ver varias cosas. Primero, el rechazo del profeta. Pongámosle rechazo o el no querer, ¿cierto? Segundo, entonces, las visiones. Él ve una vara presurosa, pero también ve la olla, ¿cierto? La olla, ¿cómo dice ahí? Olla que hierve. Y esa olla que hierve, sería entonces las naciones del aquilón del norte. El aquilón es el norte. Básicamente entonces Babilonia, que está un poquito más al norte de Israel. El versículo 17 del 19 es un respaldo de Dios al profeta. Dice: tú ceñirás tus lomos, levantarte has y hablarle has todo lo que yo te mandare. No temas delante de ellos, porque no te haga quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida, como columna de hierro, como muro de metal sobre toda la tierra, a los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus sacerdotes y al pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces el versículo 17 y 18 es el respaldo al profeta, el respaldo de Dios. El respaldo de Dios al profeta. Y como nos damos cuenta, más o menos lo mismo que pasó con Isaías, el profeta no estaba llamado a un avivamiento, sino como en este caso está llamado más como a una, ¿cómo se
Josías, por ejemplo, mientras que a los profetas los vemos más como en el juicio, ¿no? Tienen que hablar muy duro contra esta gente, cosas como así. Entonces, digamos que esa idea del despertar también tendremos que reevaluarla, ¿cierto? No viene necesariamente del profeta, sino que viene como de los reyes, en este caso, los que están ahí apoyando. En el capítulo 2 tenemos entonces unas palabras sobre Jerusalén en el tiempo de su desposorio. Dice: y fue mi palabra de Jehová diciendo, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, Jehová dice así, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas tras mí en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces, en el capítulo 2 tenemos palabras sobre Jerusalén y el recuerdo del desposorio. Capítulo 2, el desposorio. Y el desposorio dice cuando andaba en el desierto. Entonces, ¿en qué época fue eso? ¿En qué época fue? Cuando nos estaban llevando cautivos. Cuando salían de Egipto. Cuando salían de Egipto, que ellos estuvieron caminando 40 años por el desierto. 40 años por el desierto. Entonces, en el desierto, ¿cierto? Salida de Egipto. Salida de Egipto. Recordamos que el desposorio era el compromiso, como el noviazgo, antes del matrimonio. ¿Está preguntando algo, hermano? El desposorio era como la salida de Egipto, el desposorio es como el tiempo antes del matrimonio, como el noviazgo. Entonces dice Dios que en el tiempo del desposorio, dice el versículo 2, cuando andabas tras mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad era entonces Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Entonces dice que él era santidad a Dios. Todos los que le comen pecarán, nos vendrá sobre ellos, dice Jehová. Entonces todos los que le comen es como todos los que comen ese fruto, es un lenguaje metafórico. Y ese fruto era Israel, ¿cierto? Es como todos los que comen ese fruto, entonces están pecando. Todos los que lo atacan, los pueblos que no lo quieren, estarían pecando. Tenemos ahí también la idea del desposorio. Entonces, ¿cuándo es la boda? ¿Cuándo es el matrimonio? Porque aquí apenas está en el desposorio. Pues hasta donde hemos estudiado, todavía no hay boda. Básicamente serían las bodas del Cordero, ¿cierto? Las bodas del Cordero. Entonces, el tiempo del desposorio ya era un compromiso tan fuerte como el matrimonio. Recuerden que José iba incluso a dejar a María, pero ya no eran como marido y mujer, aunque todavía no se habían consumado el matrimonio. Ya era marido y mujer delante de toda la gente, pero el matrimonio no se había consumado, estaba solamente en el tiempo del desposorio, el de José y María. Y aquí podíamos pensar entonces en Dios con Israel, en su desposorio que viene aquí. Parece que todavía no ha sido un matrimonio, y por eso Dios entonces le puede dar la carta de repudio. ¿Se acuerda que él dijo que le dio carta de repudio y la despidió, la despachó? Porque la Biblia enseña que antes de la consumación entonces se podía haber dado esa carta de repudio. Lo que pasa es que hoy día, como el noviazgo no es así, no tiene esas características, entonces no se nota pues como así la cosa. Pero si fuera tan fuerte el noviazgo como un desposorio tan duro, entonces despedir a la novia ya era un escándalo, ya sería un escándalo. Bueno, el versículo 7 y 8 dice que ellos hicieron dioses, y os metí en tierra del Carmelo para que comiese su fruto y su bien, y entrasteis y contaminasteis mi tierra, y mi heredad hiciste abominable. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en Baal, y caminaron tras lo que no aprovecha. Entonces, en lugar de ellos seguir a su marido, porque ya se le puede decir su marido, aunque está en el desposorio, en lugar de seguir a su marido, ellos siguen a Baal, pues llegan a la tierra que él les dijo que los iba a llevar, y
aunque ellos no son dioses y mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Entonces dice Dios, ¿hay naciones que han demudado dioses? No, las naciones siguen con sus ídolos, con sus dioses, pero mi pueblo sí me cambió, sí cambió al que tenía que seguir. Versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, dejaron a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas rotas, cisternas que no detienen aguas. Entonces los males es que lo dejaron a él, versículo 13, lo dejaron a él y al mismo tiempo buscaron otros dioses que él dice son cisternas rotas, ponen el agua en la cisterna y sale una vasija donde se pone agua y sale el agua, está rota, sale agua. Entonces dice, me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas. Bueno, y entonces ahí sigue hablando como de esa maldad, ¿cierto? De esa maldad de esta gente, de todo lo que hicieron cuando salieron de Egipto. Pero parece en este momento, ellos quieren volver, lo que está diciendo Dios, quieren volver a Egipto, quieren volver a pegarse a Egipto, porque ellos ven que están en una guerra, que esa guerra la pueden perder, y piensan que Egipto va a volver a ser un reino muy poderoso, un reino muy fuerte, entonces quieren volver a Egipto. Y el versículo 18 dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? Entonces yo les digo, ¿por qué quieren volver a Egipto? ¿Qué tienen ustedes con Egipto? Y dice, ¿y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del río? Pues sería del río de Asiria. Entonces, ante la amenaza de Babilonia, los israelitas están buscando o acudir a Egipto o acudir a Siria. Y Dios lo que les está diciendo es que no pueden acudir a ninguno, que se tienen que quedar ahí y básicamente esperar que Babilonia entre. Básicamente era eso, porque Babilonia lo que va a hacer es entrar para juzgar a su pueblo. Versículo 27 dice, diciendo al leño, mi padre eres tú, pues está mostrando que ellos cayeron en idolatría, tú me has engendrado. Oiga cómo le decían al leño, mi padre eres tú me has engendrado, que me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su trabajo dice, levántate y líbranos. Bueno, entonces estamos en capítulo 2, versículo 28. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense a ver si te podrán librar en el tiempo de su aflicción, porque al tiempo de tu aflicción, porque al número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses, porque altercáis conmigo, todos vosotros os rebelasteis contra mí, dijo Jehová. Entonces ahí vemos en esos versículos que el pueblo cae en idolatría, cae en esa angustia, y por eso es que Dios trae mal sobre el pueblo. Ahora, ¿cuándo puede ser el tiempo que cae en idolatría? Podríamos llamarlo desde la salida de Egipto hasta antes del cautiverio babilónico, ¿cierto? Desde la salida de Egipto hasta antes del cautiverio babilónico, con unos tiempos buenos, como el tiempo de Josías, como hemos hablado. Había algunos tiempos buenos, pero en mucha parte de los tiempos el pueblo estaba haciéndose ídolos, haciéndose dioses, básicamente en los bosques, siendo dioses en los bosques. Pero esa salida y todo es cuando saliendo con Moisés. Con Moisés. Él está recordando toda la historia de la salida con Moisés de Egipto. El versículo 31. Oh generación, ved vosotros la palabra de Jehová. He sido yo soledad a Israel, o tierra de tinieblas, que han dicho mi pueblo, señores somos, ni nunca más vendremos a ti. Olvídase la virgen de su atavío o la desposada de sus altares, y mi pueblo se olvida de mí por días que no tienen número. Entonces mire que otra vez en el versículo 32 compara a Israel con una novia. ¿Sí ven? La compara con una novia. Olvídase la virgen de su atavío o la desposada, ¿cierto? O sea, como ese pueblo está desposado, ¿cierto? Estaba como listo, pero no sabemos cuándo es el matrimonio todavía. Pero el matrimonio como la fiesta puede ser el matrimonio, pero ya como el compromiso está, el compromiso que hizo Dios con el pueblo. ¿Para qué abonas tu camino para hallar amor? Pues aún a las maldades te enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se hallaron la sangre de las almas de los pobres, de los inocentes. No los hallaste mirando casas más por todas estas cosas. Y dices, porque soy inocente, cierto, su ira se apartó de mí. He aquí que yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no pequé.
Entonces ahí vemos pues nuevamente el asunto de la novia y de que Israel sí pecó. Vamos al capítulo 3. En el versículo 1 dicen, si alguno dejare su mujer y yéndose él se juntaría a otro varón, volverá ella más. ¿No es ella tierra inmunda de inmundicia? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dijo Jehová. Entonces, nuevamente, está la desposada, que es ¿quién? Israel. ¿Y por qué le decimos desposada y no esposa todavía? Porque todavía no ha sido la boda. Porque ahí dice desposada, en el versículo del capítulo 2 dice desposada, no dice la esposa, dice la desposada, que es Israel. Pero entonces dice que Dios la repudió. Bueno, no, antes de decir eso, dice que, sí, digamos que Dios la repudió, que eso lo vimos en Isaías. ¿Recuerdan? Sí. Que hablamos como de ese divorcio, eso lo vemos en Isaías. Dios la repudió, entonces dice, listo, si un hombre repudia a su mujer y ella va y se acuesta con otro hombre, está con otro hombre, el hombre vuelve y la recibe. Dice, no, porque ya es tierra inmunda. Pero mire lo que dice Dios. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete ahora a mí. Vuélvete ahora a mí. Entonces, aunque su novia fornicó, miren la palabra de fornicó, ¿cierto? Fornicó con muchos amigos, pues vámonos 7 amantes, fornicó con 7 amantes, Dios le dice, de todas maneras, vuélvase a mí. Vuélvete a mí, eso es lo que le está diciendo. O sea, yo te recibo y podemos hacer el matrimonio, podemos hacer las bodas. ¿Sí o no? Que es hasta más duro si siendo novio que siendo casado, digámoslo así, ¿cierto? Es más duro porque no, pues siendo novio estoy más listo para dejarlo, ya verá qué hace. Pero aún así Dios dice, no, mi compromiso es tan grande y tan real que así haya fornicado con 7 amantes, vuélvase a mí, que usted va a estar conmigo. Yo la recibo para que vamos a casar. Gracias, hasta los hombres piensan, no, yo me quiero casar con una virgen. ¿Cierto? Puede pensar los hombres. Ya voy, hermano, piensan, yo me quiero casar. ¿Qué sinónimos tiene la palabra fornicar? Señor, ¿A qué hace referencia el término bíblico fornicar aquí o qué otros términos tiene, otros significados tiene lo bíblico? sí, pues no sé cómo está ahí en lo que estás mirando, solamente me estoy basando en que en el capítulo 2 dice, ¿capítulo 2 qué? ¿Cuál era? De capítulo 2, hermano, John Jairo. Sí. No sé cuántos tiene ahí, solamente me estoy basando en lo literal ahí, que en el capítulo 2 dice que está desposada. Está en el desposorio. El desposorio es el compromiso antes del matrimonio. Entonces por eso llegó acá a ¿cómo se llama? A esta conclusión de la fornicación. Entonces no me estoy metiendo como con los otros sinónimos o esas cosas. ¿Sí me entienden? Estoy solamente en lo literal, en lo que está ahí escrito y ya, tratando puede ser. Literalmente. Sí, tratando de ser lo más literal. Porque tengo la idea de que si uno busca otra cosa antes de encontrar el significado que está ahí, entonces puede perderse en el camino. ¿Cierto? Creo que es mejor primero lo que está ahí y después miramos otras cosas. Listo. Vamos al capítulo 3, versículo 2. Alza tus ojos a los altos y ve qué lugar no te hayas publicado. O sea, ¿eso qué es? Como qué lugar no te hayas esperado tus amantes, ¿cierto? Publicado. ¿Para qué? Para ellos te sentabas en los caminos, como árabe en el desierto, con tus fornicaciones, con tu malicia has contaminado la tierra. Ok, entonces dice, por esa causa, por todas esas fornicaciones han sido detenidas y la lluvia de la tarde faltó y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. Entonces Dios habla pues de todas estas cosas malas que hacía su desposada. En el versículo 6 tenemos una cosa importante porque dice, y díjome Jehová en días del rey Josías. Entonces cuando dice, y díjome Jehová, sabemos que empieza a hablar el profeta. ¿Sí o no? Pero Jeremías es un libro muy difícil para no darse cuenta cuándo
ustedes ahora que empiecen a leerlo, van a notar eso. Eso es muy complicado. Aquí estará hablando Dios o el profeta. Uno tiene que devolver un poquito y volver a cogerlo. Porque a veces él dice, y me dijo Jehová, y empieza a hablar lo que le dijo Jehová. Entonces, y cuando empezó a hablar él y cuando terminó de hablar Jehová, ¿cierto? Entonces eso es importante. Dice, y dígame Jehová en días del rey Josías. Entonces todavía estamos en Josías. Todavía estamos en Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Va a ser ella sobre todo monte alto y debajo de todo árbol sombrío, y allí fornica. ¿Sí? Y allí fornica. Y dije después que hizo todo esto, vuelve a mí, y no se volvió. Y vio la rebelde Judá, su hermana. Vio la rebelde Judá, su hermana. Que yo la había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la envié y le di la carta de repudio. Y no hubo temor de la rebelde Judá, su hermana, mas fue también ella y fornicó. ¿Cierto? O sea, hizo un pecado, él lo está comparando como con un matrimonio, hizo un pecado acá, que fue que se acostó con otros hombres. Ahora, nuevamente volvemos a decir, no sabemos cuándo es el matrimonio, ¿cierto? Hasta ahora no sabemos cuándo es el matrimonio. Y aconteció que por la facilidad de su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Entonces vemos todos los pecados, ¿cierto?, que hay aquí. Y cuando dice como adulteró con la piedra y con el leño, entonces que se hacía dioses de esos, de piedras y de árboles y todo eso, se hacía esos dioses. Versículo 10, y con todo eso nunca se tornó ni la rebelde su hermana Judá. ¿Por qué mismo cambia de fornicación a adúltero? No sé muy bien, porque vea que todo está diciendo fornicación. Posiblemente una cosa es que está hablando de Judá, ya no de Israel sino de Judá, y otra cosa es porque de todas maneras ya había un compromiso matrimonial. Entonces lo mismo, está haciendo una, ¿cómo se llama?, una rebelde con su esposo, ¿cierto? Ya tiene un compromiso que debía de guardarlo, que era el compromiso que ya se iban a casar o algo así. Bueno, versículo 14. Convertíos hijos rebeldes, dijo Jehová, porque yo soy vuestro Señor, y yo os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y meteros en Sión, y daros de pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dijo Jehová, no se dirá más arca del concierto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni visitarán, ni será más. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones se congregarán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni más irán tras la dureza de su corazón malvado. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán también de tierra del Aquilón a la tierra que se heredará a vuestros padres. Entonces mire que estos versículos del 14, 15, 10 al 17 son como para el futuro, todavía no han acontecido como tal, porque dice que llamarán la tierra trono de Jehová y todas las naciones se congregarán alrededor de ella. Entonces esos versos, ¿qué dije yo? Del 14 al 17, Son los 18. ¿cierto? Son como para el futuro. Porque Dios, y ahí se compara mucho como con el lenguaje de Isaías. Dice, yo los voy a hacer retornar a Sión, van a volver a su tierra, van a estar allá, van a volver y van a empezar a llamar a Jerusalén ciudad de Jehová, todas esas cosas. Parte de eso tenemos que entenderlo, se cumplió cuando ellos retornan. Cuando ellos retornan. Pero eso es otro tema, que todavía no vemos porque puede uno pensar, nosotros que estamos estudiando la Biblia. Entonces cuando retornan con Ciro, que Ciro es el Mesías, entre comillas, ¿cierto? Es un Mesías. Cuando retornan con Ciro, y están los libros de Esdras, Nehemías y Esther, que están por acá, pero esos son los libros que siguen después del retorno. Cuando ellos retornan con Ciro y empiezan a edificar el templo, a levantar el templo, todas esas cosas, ¿por qué ya simplemente no empieza el reino? Si ya está todo, ¿cierto? Ya está todo listo. Y se hace un segundo templo y van allá. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una de las cosas que pasa, es la contaminación con otros pueblos, básicamente con las mujeres de otros pueblos. Y se dice que ya no hablaban judaico,
como tenían que hacer, sino que mezclaban los idiomas. Mezclaban, es como uno ir a ciertas partes de los Estados Unidos, en Chicago es donde hablan los mexicanos, hablan muy mal, o los puertorriqueños, no hablan en español ni inglés, son un desastre, ¿cierto? Entonces dice, ya ellos ni hablaban bien. Entonces ahí pasa algo que esas promesas no se cumplen todavía y quedan para el futuro. Entonces todas las promesas, por ejemplo esta, llamarán a Jerusalén trono de Jehová y esas cosas, no se cumplieron. Perdón. ¿Qué hago yo? Compré un celular. Compré un celular y ya no sabe ni qué está pasando en la vida. Tenía que comprar un celular, pero otro se dañó. Bueno, Diana llama a cualquier hora, ¿cierto? Porque yo estoy en clase y ella llama, no importa, bueno. ¿Qué cosa? Ahí está llamando todo. Y a veces yo miro el celular y 15 llamadas perdidas. Y yo lo apago. Pero Diana dice, o contesta o contesta. Entonces yo simplemente lo apago yo. Que se aguante, que vaya a tomar aromático. Entonces, ese es otro tema que tendríamos que mirar estudiando lo que pasó después de la cautividad, ¿cierto? Pero es muy importante, porque después pasa eso, llegan los 400 años de silencio y ellos siguen esperando ese reino, porque mire que es en la misma mente de los judíos, no lo estamos inventando nosotros, los mismos judíos siguen esperando ese reino y esas promesas que ellos dicen no se cumplieron cuando volvimos allá, no se cumplieron, porque rápidamente volvimos a ser esclavos, entonces no se cumplieron del todo. Entonces ellos la siguen esperando y es cuando llega Jesús. Ya decir, no, el asunto va a ser espiritual hasta que venga ya materialmente, porque falta que se cumpla una parte de las profecías. Eso lo mira y eso lo afirma el mismo Señor Jesucristo. Bueno, el versículo 20 entonces dice, mas como la mujer quiebra la fe de su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dijo Jehová. Entonces nuevamente está el asunto del desposorio, del noviazgo, del matrimonio, como lo quieran mirar, aunque sigo creyendo que todavía no es el matrimonio, pienso que es en la tribulación, después de la tribulación, Israel y la iglesia en ese matrimonio, las bodas del Cordero. Pero entonces miren que aquí dice que ella quebró la fe de su compañero, ¿cierto? Israel lo traicionó. Así fuera el desposorio, no importa, porque ese compromiso ya estaba firmado, ya era como un matrimonio, ya, como tal, ¿cierto? Me cuenta que uno va a la notaría y uno dice, si no se casa conmigo me tiene que entregar esto y esto y esto. Entonces ya era una cosa especial, no como ahora, y eso es lo que yo creo que no nos cabe en la mente. Pero ella dice que quebró la fe de su compañero, o sea, la traición. Y ahí yo tengo una interpelación con 1 Timoteo 5:12. Así nos salgamos un poquito del tema, pero me parece importante. 1 Timoteo 5:12. ¿Es el versículo qué? 20. 3:20. 3:20. 3:20. 1 Timoteo 5:12. ¿Cómo dice? ¿Quién lo lee? Dice, condenadas ya por haber abandonado la primera fe. Y ya. Sí. Entonces el que está antes y el después. ¿Cómo es? 1 Timoteo, estamos en el capítulo 3, verso 20, ¿cierto? Y yo les dije que leyéramos 1 Timoteo 5:12. Timoteo 5, entonces pongámosle del 11 al 13. Listo. Mas a las viudas más mozas no admitas que desde que han vivido disolutamente contra Cristo quieren casarse, condenadas ya por haber abandonado la primera fe, y asimismo también son ociosas, enseñadas a andar de casa en casa, y no solamente ociosas, empero aún parleras y curiosas, parlando lo que no conviene. Y leamos el versículo 14. Quiero pues que las mozas, son las viudas mozas, se casen, pagan hijos, gobiernen la casa y que en ninguna ocasión tengan adversario para decir mal, porque ya algunas han vuelto trampos de Satanás. Entonces mire que parece contradictorio, porque dice que a las viudas que van contra su primera fe porque quieren casarse y no sé qué, pero después le dicen que las jóvenes, que las viudas que están jóvenes se casan. Entonces dice, uy, ¿cómo así? Entonces, si se casan, entonces van contra su primera fe. Y si no se casan, entonces le hacen están rechazando lo que él dice, porque él dice que quiere que las viudas mozas se casen, que las viudas mozas se casen. Entonces lo que yo pienso es que eso se puede entender solamente con Jeremías
y según Jeremías 3, fornicando. Fornicando. Entonces lo que le está diciendo es como, no, si son viudas están jóvenes, mejor cásense, para que no estén por ahí buscando novios y fornicando. ¿Sí? Acá, cuando dice quiero pues que las mozas se casen, paran hijos, gobiernen la casa. Sí. Con la regla. Debe ser por los hijos. Debe ser por los hijos, sí. Debe ser por La los hijos. regla, Debe ser por los hijos, porque está hablando de los hijos. Aún si tienen hijos, si no tienen hijos, o aún si son viudas, que sí pueden tener hijos, que tengan hijos. Sí, debe ser eso. Está buena la pregunta. Porque si ellas se casan y tienen hijos, el que debería gobernar sería el esposo, no Sí. la esposa. No, pues digo que es como que la regla. No, debe ser por los hijos. Debe ser porque Es que hay, ser pendiente como de las no sé. Hay un versículo que dice que se salvarán engendrando hijos. Entonces no es que eso la salve, ¿cierto? Pero no me acuerdo cuál es el versículo. Es que eso la salve en sí, sino que lo que está diciendo es una forma de piedad, ¿cierto? El cuidado de las mujeres de sus hijos es una forma de piedad muy, muy importante. Bueno, el versículo, entonces lo que él dice es como, y yo creo que eso puede ser cierto, yo no sé, pues las mujeres que hay aquí en la hermana Ivonne, bueno, hermana Ivonne no está aquí, sino que está Marinilla, pero como las mujeres viudas o las mujeres separadas o divorciadas, jóvenes, no son novias de nadie, ya después ellas no son novias, vamos a ser novios, ¿no? Pues si ya tuvieron una vida marital y todo ese cuento, ya no van a ser novios. Es como un hombre que se casó y todo eso, ya no va a ser un hombre de casa, tiene hijos y después tiene 50 años y viene ante el pastor y le dice, yo tengo una novia. Yo no creo eso, no, eso deja de hablar bobadas, que tiene una novia. Usted está es como las viudas de Timoteo. Sí. Le quiere buscar una mujer, ¿cierto? Y lo mismo una mujer, ¿cierto? Entonces por eso yo veo tan difícil cuando un muchacho de 17 años o algo así dice, pastor, a mí me gusta una mujer que ya es casada. O que ya es casada, o que ya se separó, ¿cierto? Que se separó, que está separada. Ay, eso está como grave. Una mujer ya tuvo una vida marital y sexual, uy, está como las viudas de Timoteo, ¿cierto? Bueno, es difícil, pero con Dios todo se puede, ¿cierto? Sí. No podemos hablar mal de todo el mundo. Vamos. Sí, con Dios todo se puede. Vamos en el 20. Bueno, la mujer que quiebra su fe. Entonces, el versículo 22 dice: convertidos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí que nosotros venimos a ti porque tú eres. Mira lo que dice ahí: convertidos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Es como que Jehová hablará la primera parte del versículo y el profeta la segunda parte. ¿Sí o no? Como que Dios habla la primera parte: convertidos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. Y la segunda parte: nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. No es el profeta. Entonces es muy complicado. Hay que tomar el libro de Jeremías como palillos para saber cuándo habla el profeta y cuándo habla Dios, ¿cierto? Con palillos no, así con bisturí, ¿no? Que es médicos. Bien detallados, ¿cierto? No pensemos en los chinos. El capítulo 4 dice: si te volvieres a Dios, Israel, dijo Jehová, tendrás reposo, y si quitares delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. Y jurarás: vive Jehová con verdad, con juicio, con justicia, y bendecirse en él las naciones, y en él se gloriarán. Porque así dijo Jehová todo varón de Judá y de Jerusalén: barbechad barbecho para vosotros, y no sembréis sobre espinas. Circuncidaos a Jehová, y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, porque mi ira no salga como fuego, y se encienda, y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. El capítulo 4 es un llamado al arrepentimiento. ¿Llamado a qué? Al arrepentimiento. Pastor, Dime. yo tenía aquí señalado con respecto a lo que usted dice el capítulo 4, en el capítulo 3, en el
Sí. Entonces me parece como si se pudiera relacionar con algo como con la salvación, ¿no? Con los pasos de la vida de nosotros como cristianos. Sí, el versículo 7 dice, vuélvete a mí, cosas como así, ¿cierto? Circuncidaos vuestro corazón, dice el capítulo 4, versículo 4. Sí, hermano, está muy bien, yo creo que sí. Entonces es un llamado al arrepentimiento, bueno, también, ¿cierto? El versículo 5 dice, denunciad en Judá y haced oír en Jerusalén y decid, sonad trompeta en la tierra, pregonad, juntad y decid, juntaos y entrémonos en las ciudades fuertes. Alzad bandera en Sión, juntaos, no os detengáis, porque yo hago venir mal de la parte del aquilón y quebrantamiento grande. Entonces el versículo 5, versículo 6, Dios está mostrando lo que se les viene encima. Aunque, como vemos todos los llamados pues, que le está haciendo para que esta gente vuelva, dentro de eso le está diciendo, mire, si ustedes no vuelven, mire lo que se les viene encima, todas estas naciones que van a llegar contra ustedes. Bueno, y eso es lo que sigue hablando el capítulo 4. El versículo 9 dice, será que en aquel día, dice Jehová, el corazón del rey se desfallecerá, el corazón de los príncipes y los sacerdotes estarán atónitos, los profetas se maravillarán. Y dije, ay, Jehová Dios, verdaderamente engañado has engañado a este pueblo de Jerusalén, diciendo, paz tendréis, y la espada ha venido hasta el alma. Entonces, un poquito como lo que nos dice la hermana es, listo, Dios está diciendo, vuélvanse y tengan esto, vengan a mí, tendrán esto, escúchenme, tendrán esto, pero después está mostrando lo que se les viene encima, ¿cierto? Los problemas que les vienen encima, y el profeta dice, Jehová nos engañó, porque nos dijo que venía paz y lo que llegó fue la espada. Pero no es que Dios los haya engañado, sino que Dios conoce sus corazones, sabe lo que, a pesar de que Él siempre está haciendo este llamado, sabe lo que está pasando en el pueblo. El versículo dice, en aquel tiempo se dirá de este pueblo de Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto, vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que estos me vendrá a mí, porque ahora yo hablaré juicios con ellos. He aquí que subirá como nube y como carro, como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque dados somos a saco. Más ligeros son sus caballos que las águilas, es del pueblo que viene a arrasar, en este caso los babilonios, el pueblo que viene a acabar con ellos. En el versículo 19 dice, mis entrañas me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Ahí uno podría pensar que está hablando el profeta. Por eso a Jeremías le dicen el profeta llorón, que vive llorando, ¿cierto? Porque cada rato le está diciendo que está triste, que está llorando. Mira lo que dice acá, me duelen las entrañas, las telas de mi corazón rugen dentro de mí, bueno, no callaré, bueno, todas esas cosas. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida, en un punto son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Bueno, y entonces todas estas cosas, entonces como les digo, es muy complicado. Mire el versículo 27, porque Jehová dijo así. Entonces el versículo 27, porque Jehová dijo así, toda la tierra se asolará, pero no haré consumación. Por esto la tierra será sola, de los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, pensé y no me arrepentí ni me tornaré de ella. Entonces cuando él dice, porque Jehová dijo así, el que está diciendo eso es el profeta, pero empieza a decir lo que habló Jehová. Entonces ahí ya uno está viendo lo que habla Jehová. Versículo 31, porque vos oí como de mujer que está de parto, angustia como de la que pare primogénito, voz de la hija de Sión que lamenta, extiende sus manos, y ahora, hay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los matadores. ¿Quién va a decir hay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los matadores? Dios. Si Dios los mandó. Pueblo. O el profeta. Hay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los que vienen a acabar con esto. Listo, el profeta está diciendo eso. Entonces el profeta siempre está ahí, está en el lenguaje. Este libro de Jeremías, también como el de Isaías, es otro curso aparte, pues es otra cosa. Capítulo 5. Dios está juzgando todo esto, está diciendo lo que va a pasar.
se van a dar cuenta de lo que se viene y les dice por qué, pues por la idolatría y también por la idolatría, por la inmoralidad que ellos tienen. En el versículo 7 dice: ¿cómo por esto te perdonaré? Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Arteros y adulteraron, y en casa de ramera se juntaron en compañías. Caballos bien hartos fueron a la mañana, cada cual relinchaba a la mujer de su prójimo. O sea que era como también la inmoralidad que había en ese pueblo, ¿cierto? Que los mira como caballos. Sebastián, pues, que conoce a los animales, y cada cual relinchaba a la mujer de su prójimo, ¿cierto? Como para montársela encima o algo así, como los caballos. Entonces es como la inmoralidad, ¿cierto? La inmoralidad que había en este pueblo. Entonces dice: no había de hacer visitación sobre esto, dijo Jehová, de una nación como esta no se había de vengar mi alma. Entonces vemos ahí también la causa, entre otras causas, la inmoralidad, pues, del juicio, entre otras causas, la inmoralidad del pueblo. El versículo 10 dice: escalad sus muros y destruid, mas no hagáis consumación. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová, porque rebelando se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron: él no vendrá sobre nosotros mal, ni veremos espada ni hambre. Entonces, en el capítulo 5 vemos las razones, pero nuevamente Dios dice que no hay consumación. Consumaciones con SS, ¿cierto? Estoy consumación. Que no hay consumación, y esto es que queda un remanente. Siempre queda un remanente, ¿cierto? Siempre queda como un poquito, un grupito, algo así. No acaba